Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día dando gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con ustedes a través de esta programación y sobre todo pues que nos permite poder crecer juntos en el amor a Dios nuestro Señor. Y bueno, pues esta oportunidad nos permite también que ustedes vayan creciendo en su fe, que vayan creciendo en su amor y sobre todo que vayan dando respuesta y preparándose para lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil y sobre todo para la vida eterna, que va a ser muy importante. Y bueno, en este segmento de este día leemos y meditamos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos número por número, ya llevamos lo que es, estamos en la segunda sección, ya vimos toda la primera sección de la primera parte, que es el creo, creemos, y bueno, es lo que estamos ahorita ya en la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana. Y bueno, pues es para lo que nosotros estamos leyendo y analizando juntos. Este número que hemos visto, vimos primero creo en Dios Padre, número 198, que nos hablaba, que decía: nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Y empezamos con el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y estamos en el párrafo 1, creo en Dios, número 199. Y bueno, pues dice, creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Y yo les decía la importancia de nuestra conciencia de gracia, de todo lo que es nosotros como creyentes. Hay un gran grupo de no creyentes que no creen en Dios y nosotros, y un gran grupo de personas que creen en Dios o en dioses. Sí, claro, estamos hablando nosotros de nuestra fe católica, pero hay mucha gente que tiene otros dioses, obviamente que no van de acuerdo a que ¿cómo se llama? A que, pues, por ejemplo, creen en Alá o creen en el Dios de los judíos o los diferentes dioses, el panteísmo. Pero bueno, aquí es nada más para nosotros decir que creemos en Dios, pues es la primera afirmación. Claro, vamos a ir determinando las características de lo que nosotros creemos y cómo creemos. Y es este elemento tan importante dentro de nuestra fe, que es la fe en Dios. Y por eso es la primera afirmación de la profesión de fe, del credo, es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, gracias. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con razón, los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Y bueno, vamos a ir viendo lo que es esta profesión. Ahora, ya hablar
de una característica más importante dentro de los que creen en Dios o creen en muchos dioses, es nosotros ya lo delimitamos a un solo Dios. Por eso el número 1 romano dice, creo en un solo Dios. Ya es ¿cómo se llama? La explicitación o la explicación del credo de los apóstoles, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Si lo vemos ya en el credo niceno-constantinopolitano, es yo creo en un solo Dios, ya no es nada más creo en Dios, se explicita para ir delimitando, porque hay muchas religiones que creen en muchos dioses. Simplemente los politeístas del tiempo del Imperio Romano, y que va a haber muchos, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia vamos a ir descubriendo muchas tribus, muchos pueblos que son politeístas. Entonces ya nosotros entramos en un rubro muy, muy, muy específico. Creo en un solo Dios. Entonces vamos a ver estos números del 200, 201, 202 y 203. ¿Y qué es lo que nos dice? 200 dice, con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Y es precisamente todo este elemento fundamental y todo lo que esto va a implicar para nosotros a la hora de hacer nuestra profesión de fe. Ya no es solamente sí creo en Dios, sino que ya lo demito a lo que nosotros conocemos como monoteísmo, o sea, mono, uno, teos, Dios, un solo Dios. Por eso dice, con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano. Les explicaba que lo que vamos a ir viendo es los artículos de fe a nivel del credo de los apóstoles, pero con la descripción del credo niceno-constantinopolitano, o credo largo, como ustedes lo conocen. Y dice, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, y esto lo vamos a descubrir cuando Dios se revela a Moisés. Si ustedes recuerdan, yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Y dice así Dios cuando se revela a Moisés. ¿Sí? Y dice, bueno, cuando se dice así, yo soy el Señor, yo soy el Dios de tu Padre, de tu Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y viene esta revelación interesante de todo lo que esto implica, que no hay otros dioses. Luego, eso es en Éxodo 3, y en Éxodo, déjenme checar, donde dice Éxodo 33, 20. No es aquí. Pero bueno, en el momento en que Dios se manifiesta a Moisés en el monte y que le hace la entrega del decálogo, y le va a decir, entonces dice, yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, la exclusividad, y que después se va a ir postrando, se va a ir dando, que es, no hay otros dioses más que uno solo. O sea,
aquí como que es ir entrenando al pueblo judío de pasar de un politeísmo, porque están rodeados de politeístas, a un monoteísmo. O sea, la misión, el proceso del pueblo judío, aparte de la preparación de la venida del Mesías, parte de esta preparación era descubrir el monoteísmo y la unicidad, es que no hay otro Dios. Podrán haber que los dioses que mencionen los pueblos, pero no quiere decir que existan. Acuérdense ese pasaje del profeta Elías cuando está contra los 400 sacerdotes de Baal, de Jezabel, y los pone a ver, bueno, pues pónganse ustedes a ver que Dios verdaderamente es poderoso. Y los pone a hacer un sacrificio y que caiga fuego del cielo para que se consuma. Y estos se ponen a danzar, a bailar y nada. Y entonces le toca el turno a él, hace una zanja, lo llena de agua, lo empapa varias veces y empieza esa manifestación del poder de Dios. Entonces es ir formando la conciencia de la unicidad de Dios, de que hay uno solo, de que existe y de que es uno solo, el monoteísmo. Esto lo vamos a ir descubriendo conforme el pueblo judío lo va a ir viendo en el proceso de su formación, la formación de un pueblo que va a tomar esta conciencia y que va a irlo desarrollando, lo va a ir madurando esta idea. Por eso cuando se habla en la revelación de la antigua alianza, dice, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Ahí empieza, no tendrás otros dioses, solamente yo. Y al ver que Él es el creador, que Él es el salvador, que Él es todo, pues obviamente los otros dioses no existen, no se van a ir dando. El pueblo judío, repito, lo va a ir creyendo, lo va a ir desarrollando esta idea gradualmente. Y todo este proceso son las etapas de la salvación, donde Dios va a actuar en un pueblo para manifestar su voluntad, que es lo que llamamos la revelación. ¿Quién es Él? Acuérdense, la revelación es Dios nos da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su proyecto de salvación para nosotros y hacia dónde nos quiere llevar. Y en este proceso, la revelación es gradual, no llega desde un solo golpe, bueno, yo soy Dios, solamente hay uno y vengo a salvarlo, les voy a enviar a mi hijo, lo van a matar, lo van a resucitar y luego va a venir el fin del mundo. O sea, no, fueron siglos de preparación, hasta llegar a la plenitud de la revelación que es en Jesucristo. Pero es un proceso, por eso cuando se hablaba, el pueblo hablaba de solamente adorar a un solo Dios, y que era al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, va a ir desarrollando la unicidad de Dios, de que no hay más que un solo Dios verdadero. Y por eso dice el catecismo que Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, su naturaleza divina, sustancias, no es ¿cómo se llama? Materia y la esencia, 3 elementos que van a ser fundamentales para todos nosotros en el proceso de la divinidad de Dios nuestro Señor. Y entonces, cuando entendemos esto, vamos a ir entendiendo varios aspectos de la teología, ¿sí? Que pues, nos va a ayudar a entender estos elementos, estas palabras que a veces pues nos cuesta trabajo a nosotros decir, padre, es que yo no entiendo. Yo les aseguro, en primera, yo no soy teólogo. Muchas cosas tampoco las entiendo, pero las voy conociendo, las voy meditando y vamos creciendo en esta experiencia, ¿no? De su amor y de su gracia. Ahora, cuando nosotros entendemos y comprendemos esta unicidad de lo que es Dios, de quién es Dios, y bueno, pues creer en Dios es la raíz fundamental de lo que nosotros somos y de lo que nosotros creemos para poder trabajar en esa conciencia de Dios. Muy bien, entonces dentro de este catecismo nos presenta y vamos a ir analizando esto de la sustancia, la esencia y la naturaleza. Esto es
número 200 del Catecismo de la Iglesia Católica. Con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano. La confesión de la unicidad de Dios, no hay varios dioses, sino solamente uno solo, que tiene su raíz en la revelación divina de la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. O sea, si digo que existe Dios, pues ¿cuántos dioses? Porque no decimos, creemos en dioses, no, creemos en un solo Dios. La revelación y la proclamación de que existe Dios, automáticamente viene el cuestionamiento. ¿Es uno solo o son varios? Entonces la fe lo delimita dentro de la unicidad. Es un solo Dios. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Número 201. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto nos lo refiere en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Ahí, en esa revelación, ya es cuando dice Dios se presenta, lo que yo les decía en Éxodo, le va a decir, yo soy el Dios, como que podría darse a entender, ok, tú eres este Dios, pero hay otros dioses. ¿Quién es más poderoso? ¿Sí? Acuérdense esa escena del rey David cuando lucha contra Goliat, ¿sí? Y esa escena en donde pues el Dios de Israel y el Dios de los filisteos se ponen a luchar, como que ponen a luchar a sus campeones. Y obviamente el que gane, pues quiere decir que es un Dios más poderoso. Era la manera de entender, al menos en algunos momentos, la grandeza o el poder de un Dios, cuando el pueblo que adoraba a ese Dios vencía al otro pueblo. Entonces, o los dioses que adoraban ayudaban a vencer al otro pueblo. Y entonces se creía que ese Dios o esos dioses eran más poderosos que los demás. Y esto, pues también el pueblo judío durante algún tiempo en sus guerras, en sus manifestaciones de defensa o de ataque, va a hacer referencia al Dios que vence a los otros dioses. Ya después, aunque viene esta revelación, el pueblo judío va a tardar en asimilarlo, va a tardar en comprenderlo, como nosotros. Ustedes pueden decir que cuánto tiempo tienen, por ejemplo, algunos que son catequistas, algunos que son ministros, cuánto tiempo tienen en esto, y hay padres que no lo había entendido. Yo les puedo decir, yo tengo 15 años de sacerdote, 20 y tantos de religioso, y todavía me está cayendo el 20 en muchas cosas que no entendía, que no comprendía. Y yo sé que me van a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque la revelación es algo maravilloso, es algo activo, no es algo pasivo, no es letra muerta, que bueno, pues ya se analizó un texto y ya lo exprimimos al máximo y ya no le sacamos. No, eso es lo hermoso de la revelación. Dios siempre en ese sentido se da a conocer, y como es un misterio, podemos sacarle y sacarle y sacarle y sacarle y sacarle y no agotarlo. Imagínense, son 21 siglos de la Iglesia Católica meditando la palabra de Dios y seguimos creciendo en la revelación, seguimos creciendo en esta aventura, en este conocimiento de las maravillas de nuestro Señor. Y es precisamente lo que estamos tratando de compartir con ustedes, este amor, esta hambre, esta fuerza de lo que va a ser el amor de Dios por nosotros. Y este conocer, en la medida de nuestras limitaciones, conocer quién es Dios, cómo es este Dios, qué características tiene este Dios. Dios se revela a su pueblo, les dice, aquí estoy, esto es lo que yo soy y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pero repito, es gradual. ¿Por qué? Porque obviamente como es algo tan grande, el ser humano no lo puede asimilar tan fácil. Si simplemente los preceptos o las normas, los mandamientos, entenderlos cuesta trabajo, y cuando uno lo entiende, lo vive en plenitud, como los santos. Nosotros todavía estamos cuestionando, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Y que no puede haber una enmienda a los mandamientos?
una pequeña enmienda, así como una corrección, pues obviamente no. Cuando se vive en ese conocimiento de Dios, pues se da uno cuenta que no se trata de esa enmienda, sino de una realidad maravillosa de amor, de gracia y de su misericordia. Entonces, a Israel, su elegido, Dios escoge un pueblo, forma un pueblo, crea un pueblo. Dios se reveló como el único. Y es cuando leemos, por si quieren ustedes también anotarlo, el Deuteronomio 6, que ya se los leí hace ratito, dice así, Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, o es el único Dios, ¿sí? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quede en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. La única manera, yo les decía, una de las misas, ¿qué es lo que nos hace falta? La meditación. No meditamos. Si no meditamos, no grabamos en nuestro corazón el amor de Dios, la palabra de Dios. Creemos que con solo lo que oímos en misa y luego a veces ni oímos, ni ponemos atención, o si pusimos atención, pero es como el pasaje de la semilla, ¿no? Que cae entre abrojos, o que trae entre espinas, o cae en el camino. Cualquiera de esas cosas no permiten que la palabra de Dios ¿cómo se llama? Eche raíz. Solamente la que cae en terreno bueno. Y eso solamente es a través de la meditación. Y no me refiero a la meditación como lo hacen los grupos esotéricos, meditación trascendental, yoga, reiki, todas esas situaciones que no son de nuestra fe. No es otra cosa que la búsqueda, la profundización de Dios, la búsqueda de Dios, la búsqueda de su voluntad, la búsqueda de su amor, para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Sí, es una búsqueda de Dios nuestro Señor, pero que necesitamos nosotros hacerlo consciente para que no nos perdamos en todos estos elementos que son desgraciadamente cotidianos, que están ahí y que desgraciadamente a veces no nos damos cuenta de lo que sucede. Entonces es necesario entender que si yo medito, busco, ¿sí? ¿Y por qué? La búsqueda de la meditación nos ayuda a tratar de comprender el por qué y el cómo de mi vida cristiana para adherirme a Él y poder responder a lo que Dios me pide. Entonces, si yo no medito, no voy a grabar esto en mi corazón. Por eso el pueblo judío tenía la encomienda de estarlo repitiendo en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando salían, cuando entraban, cuando iban de viaje. Recordar que hay un solo Dios que nos ama. Y todo lo que ustedes vayan escuchando de Dios, que primero tengan la certeza que es dentro de la Iglesia Católica y que no sea alguna herejía o alguna cuestión rara. Hay que grabarla en el corazón. Y en la medida en que la grabemos, pues iremos profundizando, iremos creciendo en este conocimiento, en este amor, en este lazo, en esta unión, en esta fe en Dios nuestro Señor. Por eso, creer que hay un solo Dios y lo que implica la palabra Dios, que es poder, que es divinidad, que es amor, que es misericordia, pero incluso el concepto a veces de Dios lo tenemos equivocado. Un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios vengador, un Dios que nada más se sienta a ver lo que sucede y no mete las manos. Un Dios pasivo, un Dios olvidadizo, un Dios cruel, un Dios asesino. Y algunos llegaron a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. No. Simplemente era una concepción que se tenía en algunos momentos de Dios y que obviamente después Jesús viene a aclarar y viene a revelar realmente la voz de Dios, la presencia de Dios, la voluntad de Dios y quién es Él, ¿no? Es un Dios Padre amoroso, misericordioso, pero
Ustedes pueden leer en varios pasajes del Antiguo Testamento que se refiere a un Dios justiciero, vengador, un Dios con mano poderosa y brazo extendido, que vence a nuestros enemigos, que los aplasta. Entonces dices, oye, pues qué raro Dios, ¿no? Obviamente esto, repito, es una manera de ir viendo a Dios hasta llegar a esa madurez, como el adolescente que ve a papá y a mamá, no, es que no me entienden, no me quieren, son así, son asá, y bueno, todo un drama para llegar a darse cuenta después. Dijo, no, pues mi papá es buena onda, mi papá, mis respetos, de verdad, se fajó, se sacó adelante una familia, mi mamá, y se valora eso, se entiende, se ve, se visualiza de una manera diferente lo que papá y mamá hicieron. Claro, ellos sí cometieron errores, pero Dios no. Y entonces se va entendiendo gradualmente quién es este Dios y cómo es este Dios. El único Dios verdadero, que no hay otro Dios más que Él. Y luego dice, por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. Por eso la revelación, que ya les dije, es el acto donde Dios se da a conocer, se revela, se quita el velo y se hace presente gradualmente para darnos a conocer quién es Él, quién es el hombre y cuál es su proyecto que tiene para el hombre, proyecto de salvación. Dice, por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. Esta es la necesidad que tenemos. El pecado nos aleja, pero Dios se manifiesta para que el hombre regrese a Dios. Volverse a Él, el único. No a muchos dioses o no a mis dioses, ¿cómo se llama? Encargados de diferentes áreas. Tengo el Dios del trueno, tengo el Dios de esto, tengo el Dios de aquello y todos me sirven a mí. No, no son muchos dioses al servicio de uno. Es un solo Dios y no hay otro Dios. Por eso dice, es el único. Y lo vamos a ver en algunos pasajes, por ejemplo, Isaías capítulo 45, versículos 22 y 24. Fíjense lo que dice. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Entonces, Dios va a ir revelando que no hay otro, que no hay otro. El pueblo judío le va a costar trabajo entenderlo, pero van a ir asimilando de que no hay otro Dios, aunque pues los demás pueblos tengan sus dioses, los veneren y los adoren. Dios constantemente va a estar diciendo, soy yo, solamente yo, no busquen por otros lados. Miren, hoy por hoy todavía hay mucha gente que no lo ha entendido. Y aunque se dicen católicos, tienen otros dioses. Y no es solamente el hecho a veces consciente, sino confían más y permiten que determine su vida más algo diferente a Dios. Dios es como nada más un backup, una reserva por algo, pero yo me confío más en el dinero, me confío más en el poder, me confío más en el placer, me confío más en la fama, en el bienestar, en tantas cosas que no nos damos cuenta que a veces, por ignorancia, somos idólatras. Tenemos otros dioses a los cuales les rendimos culto. Simplemente veamos el tiempo que les dedicamos a otras cosas o personas y el tiempo que le dedicamos a Dios. Entonces, ustedes díganme hasta dónde no hemos caído o no nos hemos dejado arrastrar por una cultura politeísta, ¿sí? Y ya no hablo de las religiones modernas o pseudo religiones, más bien la New Age, una religión que me dio tanta tristeza y risa. A mí me gustan las películas de ciencia ficción, bueno, de muchos no, pero esta de la serie de la Guerra de las Galaxias, la fuerza está contigo. ¿Qué es la fuerza? Pues es toda una energía que se encuentra en toda la creación. La tiene la piedra, lo tiene la tierra, y tú eres una parte de él, y cuando haces conciencia de ello, tienes el poder para mover las cosas. Y se fundó una religión de la fuerza en Gran Bretaña, creo. Y pues esto se llama panteísmo, o sea, pantos, todo, completo, teos, Dios, todo es Dios, pero es un Dios amorfo, es un Dios impersonal. Dios es una energía. Entonces, tristemente,
tristemente, mucha gente católica ha caído en estos errores. Incluso hasta padrecitos que de alguna manera me llegó a tocar padrecitos que llegaron a practicar, por ejemplo, el Reiki. Y dices, no puede ser posible. Pero es algo muy, muy triste. Entonces dice, volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana. Y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo, solo en Yahvé hay victoria y fuerza. A él se volverán abochornados todos los que se inflamaban contra él. Y esto es una profecía de todo lo que va a suceder con toda la humanidad al final de los tiempos. Todos los pueblos, en la manifestación, en la purificación, se van a volver al único Dios verdadero. Pero, pues, en lo que sucede esto, mucha gente se está perdiendo porque no entiende, no conoce, no descubre quién es este Dios verdadero. ¿Sí? Solo en Dios hay victoria y hay fuerza. Aquí, repito, se presenta como un Dios, o se visualiza como un Dios poderoso, que está en guerra y que va a salir victorioso. Claro, ahora en el Nuevo Testamento ya sabemos a qué tipo de guerra se refiere. No es contra otros pueblos, es contra Satanás, contra el pecado, contra la carne y contra el mundo. Que al final de cuentas no es más que la obra de Satanás que está moviendo todo. Y cuando tú ves a una persona, un pueblo, que no cree en Dios y que ataca a la fe, ellos no son tus enemigos. Dios quiere que venza al enemigo y el enemigo no es la persona. Esa persona es ignorante, esa persona es un títere, esa persona está atrapado en una mentira. Y lo que va a hacer Satanás es lograr que tú te pelees, que tú te llenes de odio, de coraje contra esas personas, cuando realmente la ignorancia, la falta de fe, la ceguera espiritual los hace actuar así. Y si nosotros nos quedamos con esa situación hacia las personas, pues ya nos dimos cuenta que Satanás ahí ha logrado ganar, ha logrado su objetivo. Que nosotros nos desviemos, nosotros nos volteemos hacia una realidad que no es la de Dios, que no es este elemento de fe, de amor y de misericordia. Y otro pasaje también lo vamos a leer, que es Filipenses nos dice así, espérenme, está antes de Tesalonicenses, creo, Colosenses, Efesios, Filipenses. Es Filipenses 2:10 al 11. 2:10 al 11. Dice así: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, la unicidad, ¿sí? Y la fuerza de Dios, pero en Jesucristo, que vamos a ver a esta segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero es ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. O como a través de su Hijo Jesucristo, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. En Isaías todavía no se conocía la totalidad de la plenitud, de la revelación, la plenitud de la revelación, sino hasta que viene Jesucristo. Todo tenía que ver hacia Dios, hacia Dios creador, Dios poderoso, Dios guerrero. Cuando Jesús se manifiesta, ya nos presenta algo que vamos a analizar, y es la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas. Pero esto ya me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ir viendo. Esto fue el 201. Vámonos al 202. Dice así: Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que él mismo es el Señor.
Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. En el Concilio de Letrán se decía: creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza, absolutamente simple. Esto es el planteamiento. Entonces el 202 nos dice, y dice el Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todo el espíritu y todas las fuerzas. Nos vamos a Marcos 12, Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. 29 al 30. Dice así. Bueno, lo voy a leer desde el 28. Acercándose uno de los escribas que les había oído, y que tiene que ver con una de las lecturas que vimos estos domingos. Acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este creo que fue el domingo pasado que lo oíamos. Y es un planteamiento de vida, un planteamiento de relación, un planteamiento de cómo voy a fundamentar mi existencia, porque lo que creo me define mis valores, define mis acciones, define mis metas. Claro, cometemos pecados y no siempre somos coherentes, nos arrepentimos, nos confesamos y volvemos a esto. Pero esta proclamación de fe que Jesús lo hace abiertamente, que no hay mucho Dios, sino solamente hay un solo Dios, es el único Señor, y que hay que amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra esencia, ¿sí? Pero también Él se presenta como el único Señor, ¿sí? Y ahí en Marcos 12, 35 en adelante dice: Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo, movido por el Espíritu Santo, decía: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llamó Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. ¿Sí? Es este planteamiento donde Jesús mismo le hace ver que Él es Señor y que está por arriba de todos, incluso del gran rey que va a fundar, o se va a fundamentar pues toda la estructura de Israel, que es el rey David. Y dice: ¿cómo puede ser que el mismo David le diga, le dijo el Señor a mi Señor? O sea, le dijo el Señor con mayúscula a mi Señor con mayúscula. ¿Sí? O sea, le dijo Dios Padre a Dios Hijo: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Sentarse a la derecha implicaba, en el sentido figurado, pues obviamente el brazo derecho, la confianza plena y el que cumple la voluntad del Padre. Y si ustedes recuerdan, Jesús no vino a otra cosa, no es algo que Él venga a imponer, Él nos viene a invitar a vivir en la divina voluntad. Por eso se sienta, y lo vamos a ver también en el Apocalipsis, está sentado a la derecha del trono, ¿sí? de Dios Padre, y el Dios Hijo, y el Dios Espíritu Santo. Por eso no hay no hay tres dioses, sino uno solo. Y va a ser muy, muy interesante. Ok, el planteamiento de todo esto va a ser uno de los aspectos más importantes para entender nuestra fe, para vivir nuestra fe, para trascender en nuestra fe. Una unicidad de Dios en tres personas. Ok, por eso cuando Jesús se presenta como el Señor,
Y dicen bien porque soy el Señor. Y así como Señor he venido a servirles. Y nos pone un ejemplo de servicio. Aunque Jesús, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se anonadó, haciéndose uno como nosotros, semejante en todo, menos en el pecado. Volvemos al catecismo. Confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana. Y esto no es contrario a la fe en el Dios único. Pues espérate, si Jesús es Dios, si el Padre es Dios, si el Espíritu Santo Dios, ¿es tres dioses? No, es un solo, es un misterio. Es algo que todavía no alcanzamos a entender en su totalidad, ni lo haremos en esta vida. Y quién sabe si lo alcancemos. Claro, sí vamos a alcanzar a comprender más de lo que hacemos aquí, pero nadie puede abarcar a Dios porque Él es inmenso. No tenemos ni la capacidad ni la tendremos de poder entender toda la grandeza de quién es Dios y cómo es Dios. Podemos vislumbrar, podemos descubrir, podemos visualizar algunos aspectos de lo que es la fuerza, la vida de fe, la vida de gracia, pero nada más. Y ahí es donde podemos ir trabajando. Muy bien, entonces esto nos va a ayudar a comprender todos estos aspectos de nuestra fe. Dice, confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, una sola sustancia o una sola naturaleza. Absolutamente simple. Esto no lo refería ya desde el Concilio de Letrán. Muy bien, vamos a hacer este fin de este número 202. Nos quedamos terminamos el 202, y empezaríamos el 203, que es Dios revela su nombre. El Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu poder los transforme y los sane, para la gloria tuya, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.